¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es viernes y más que repasar agenda cultural vamos a proponerles algunas citas. La meteorología no acompaña y aunque la situación sanitaria está tranquila, estable, saben ustedes que no hay grandes eventos en el horizonte. Así pues, enseguida repasamos citas, pero saben ustedes que últimamente los viernes también estamos haciendo recomendaciones literarias. Es que qué mejor que pasar el fin de semana, más si llueve, acompañados de un libro. Esta semana, el miércoles, en Club Faro, estaba Francisco Narla, ya no está en Vigo, pero sin embargo las nuevas tecnologías nos permiten contactar directamente con él. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas, pues aquí, como las azafatas del 1, 2, 3, con el libro en la mano para quedar bien. Es fantástico porque hoy no lo tenemos en plató, pero sí lo tiene Francisco en las manos. Fierro. Francisco, de nuevo, novela histórica y nos llevas en este caso al siglo XIII. Bueno, sí, hay que pagar los garbanzos y si a los lectores les gusta cómo escribo la novela histórica, pues ¿por qué nos vamos a pelear y por qué me voy a poner a escribir de espías? Lo cierto es que sí, el siglo XIII, de manos de un gallego, como siempre, mi tierra muy presente en todas mis historias, y una novela sobre esa tan discutida y mal entendida Reconquista. Digamos que planteo esas dudas que tienen muchos respecto a si debería ser una cosa u otra o si es cierto lo de los moros o no es cierto, y una novela sobre todo divertida, espero, y entretenida para la gente, que a fin de cuentas es de lo que se trata. Buscamos certezas a través de un individuo sí gallego, pero amargado y desahuciado de la vida. Así nos planteas de entrada al principal personaje de la novela. Sí, los críticos han dicho de él que es un antihéroe y supongo que es cierto, es un hombre que no tiene ni siquiera ganas de vivir, es un superviviente de una de las batallas más terribles de nuestra historia, la batalla de Alarcos. Miles y miles de hombres murieron y a día de hoy se puede seguir visitando la fortaleza de Alarcos, muy cerquita de Ciudad Real. Lleva siendo una ciudad fantasma durante los últimos 8 siglos. Todos los cimientos de la ciudad son huesos, huesos de cristianos, mujeres, niños, mulos, caballos, perros. Una vez vencieron, los almohades decidieron deshacerse de todos los cadáveres en las zanjas que se estaban abriendo para la construcción de la ciudad y desde entonces es un lugar abandonado. Se me ocurrió que contar la historia de uno de los pocos supervivientes de aquel lugar podía ser interesante, sobre todo porque era la historia de un don nadie, de un hombre perdido y sin futuro y marcado por su pasado. En esa guerra interminable que los nietos heredaban de los abuelos y que marcó durante generaciones nuestro país, o lo que hoy llamamos nuestro país, me parecía que esa historia de el que no tiene ni corona, ni condado, ni gran poder, podía ser muy atractiva, sobre todo a través de esa derrota que marcó un antes y un después en la tan discutida y controvertida Reconquista. Ahora hablamos de la reconquista, si quieres, incluso de fronteras ideológicas, pero antes me ha gustado ese se me ocurrió. ¿En qué momento se te ocurre, con una historia tan larga como la que tenemos en este estado, en qué momento decides tú que esa es la que tiene que ser contada? ¿Cómo eliges los lugares y los escenarios? Bueno, uno tiene muchas ideas a lo largo de los días y normalmente casi todas acaban en la papelera. En este caso, yo estaba estudiando por puro interés personal, quería conocer un poco mejor el periodo de la Reconquista. Viajé en varias ocasiones por lo que la frontera que supuso el Tajo, otras por las que supuso el Duero, y conociendo profundamente, o lo mejor que pude, toda la frontera que supuso entre moros y cristianos el Guadiana, me topé con la fortaleza de Alarcos. Tuve la suerte de que la guía que lleva el centro de interpretación me reconoció como escritor, había leído alguna de mis novelas, y en lugar de hacer una visita a la fortaleza de Arcos con 40 japoneses nerviosos sacando fotografías, pues me atendió muy amablemente y hizo una visita de 1 hora y pico. Y precisamente en Alarcos, en el silo, al lado de las taonas de los hornos donde se cocía el pan, se pueden ver a día de hoy unas marcas todavía en la piedra y la guía me explicaba que esas marcas eran de prisioneros cristianos. Probablemente después de haber vencido en la batalla, aquellos a los que no dieron muerte o no descabellaron, los encerraron probablemente para reírse de ellos y los dejarían morir de hambre en el silo. Me impresionó mucho ver aquellas marcas que tenían ya 800 años e imaginar hombres que, bueno, pues desesperados después de haber perdido todo lo que tenían, porque la ciudad ardía en llamas y habían sido encerrados en aquel silo. Esa idea fue muy atractiva desde el principio y luego a medida que fui conociendo más ese periodo creo que tenía un decorado interesante para contar una historia de la que se habla mucho pero se dice muy poca cosa. Y después de decantarme por esa idea lo que hay que encontrar es una historia.
por más bonito que sea un escenario, por más bonito que sea un decorado que puedas plantear, lo cierto es que al final una historia tiene que tener un primer, un segundo, un tercer acto. Desde que Aristóteles escribió la poética y la retórica sabemos cómo se tiene que contar una historia. Y esos decorados pueden ser muy atractivos, pero luego había que ponerle un sentido a la historia desde el punto de vista argumental y, por supuesto, dar una transformación, un arco de vida al propio personaje. Bueno, en un párrafo he resumido año y pico de trabajo. Oye, esto demuestra que el sufrimiento humano puede llegar a dar grandes novelas y grandes historias, ¿no? Bueno, no soy el primero que lo ha dicho. No sé si era Oscar Wilde el que decía, la única manera de ser un buen poeta es haber sufrido lo suficiente. También Ken Follett en Los Pilares de la Tierra, al principio, en la edición especial que sacó con la 10ª edición, bueno, en una de las ediciones especiales que hacía, mencionaba que su agente se quejaba de que él era un novelista poco atormentado, ¿no? Que Frederick Forsyth, que había sido torero y conductor de rallies, bueno, o Hemingway, le daban una figura mucho más atractiva para el lector. Lo cierto es que sí, a veces parece que el sufrimiento nos atrae para contar, para generar, para crear. Sí, yo creo que a veces puede servir para una buena inspiración para generar historias. Oye, Francisco, ¿tú llegaste a hablar de nuevo con esa guía turística? Porque me imagino que desde esa primera visita que tú hacías a ese escenario, a toda la documentación que has estudiado después, ahora podríais tener una conversación de lo más interesante, ¿no? Bueno, no, la verdad es que no, pero ya la tuvimos en aquel momento. A fin de cuentas, yo visitaba la fortaleza dentro de un periplo en el que ya estaba llevando una investigación muy interesante. No para la novela en sí, sino para conocer, para aprender. Procuro investigar en aquellos periodos de la historia que me atraen simplemente como placer o como pasión, no como por el hecho de que los necesite para una novela. Y no he vuelto a hablar con ella, pero ya en aquel momento charlamos largamente durante un par de horas sobre la batalla y las situaciones de aquella terrible frontera que fue el Guadiana. Hay que pensar que durante el siglo XII, y ha sido comparada por muchos historiadores con el lejano oeste, esa frontera que supuso el río Guadiana tenía una esperanza media de vida para los colonos menor de un año. Si no te mataban los mosquitos, que a día de hoy están erradicados, pero el paludismo era una enfermedad terrible en toda esa zona del Guadiana, en aquel momento en las crónicas aparece que se moría de fiebres terciarias, bueno, se moría de fiebres a los pocos días. Si no te mataba el paludismo, te mataban los moros, o te mataban los cristianos, o te mataban los bandidos o los bandoleros, que luego hemos hecho famosos con Curro Jiménez, pero ya en aquella época empezaban a acampar a sus anchas aprovechando ese territorio sin ley que era la frontera, o los mercenarios de un lado a otro, o un facineroso cualquiera. Menos de un año de vida era la esperanza para los colonos, y aún así había gente desesperada que se instauraba en esa frontera para huir de la guerra, de una guerra que ya en aquel entonces llevaba 300 y pico años y que aún seguiría casi otro tanto. Bueno, yo había trabajado bastante sobre todos esos documentos, hay un libro fantástico, es El fiel de la balanza. Bueno, había leído mucho y las conversaciones fueron muy interesantes, pero no me ha vuelto a tocar. Quizás si la promoción hubiera ido bien, hubiera estado en Ciudad Real y hubiera podido ir a visitar otra vez Alarcos, pero me he quedado sin Feria del Libro de Buenos Aires, sin la de Vigo, sin hacer un montón de cosas, el San Jordi, la Feria del Libro de Madrid. Bueno, a ver si poco a poco recuperamos la vida que perdimos. Bueno, poco a poco no lo sé, a medio plazo espero que sí, pero seguro que esta época, este 2020, va a dar para muchas novelas. Yo no sé si tú te quieres volver a la actualidad, por lo pronto estamos en el pasado, en el siglo XIII, y hablabas de la frontera, efectivamente. Aquí, en Vigo, en Tui, estamos muy acostumbrados a la frontera también de un río, no del Guadiana, sino del Miño, pero es una frontera territorial y no siempre lo ha sido. No hay frontera cultural aquí, sí la había en el Guadiana y quizá eso genera más conflictos que cualquier territorio, ¿no? El problema de la ideología o incluso las religiones. La verdad es que lo has apuntado muy bien al hacer la pregunta. De hecho, bueno, la frontera que supone el Miño es una frontera muy reciente como tal, y como demuestra el idioma y como demuestra un pequeño paseo por cualquier libro de historia, no fue el caso así. Sin embargo, el Guadiana sostuvo una frontera durante mucho tiempo y, de hecho, a día de hoy, entre Cáceres y Badajoz hay una gran diferencia. Y, bueno, de Guadiana para arriba y de Guadiana para abajo se notan diferencias en la arquitectura, en los dejos y los pozos de la historia. Bueno, es evidente. Los grandes hitos geográficos han sido siempre referentes importantes a la hora de determinar
el avance de una cultura o la expansión de un país o de una guerra o demás. Y en el caso del Guadiana, igual que lo fue el Tajo anteriormente y el Duero anteriormente, son los pasos propios de la Reconquista, de la discutida Reconquista. Si nos damos cuenta, la cordillera Cantábrica, donde empieza la resistencia de Pelayo, el Duero, el Tajo, con idas y vueltas porque Toledo cayó varias veces, el Guadiana y finalmente es la Sierra de Granada. Son los elementos geográficos los que definen primero el proceso de conquista mora y luego el proceso de reconquista. En el caso del Miño, pues hombre, perdimos algo que fue maravilloso. Recordemos que desde el punto de vista identitario, el único reino de toda España que tiene realmente potestad histórica para reclamar una entidad como tal es el Reino Suevo de Galicia. Y el Reino Suevo de Galicia incluía un cacho bastante grande de lo que hoy llamamos Portugal. Éramos grandes, sí, lo fuimos. Y ahora sí que vuelvo al presente, bueno, esta Galicia y este 2020, Francisco, que decía yo que la pandemia puede dar también mucho de literatura. Yo no sé si tú vas a seguir, como pretenden los lectores, con novela histórica o ya de un futuro, cuando puedas completar la promoción de este libro y puedas publicar el siguiente, que no se pueden empalmar dos cosas, ¿ya volverás a pensar en una novela actual? No, la verdad es que no. Sí, se me ocurren ideas sobre novelas actuales, pero es que el mercado es como es. Si Ken Follett de repente dijera que quisiese hacer una comedia romántica, a lo mejor no funcionaría. Imaginemos que Woody Allen anuncie una película de acción. Los lectores tienen esa forma de ser y los espectadores, y hay que entenderlo. Se me ocurren ideas sobre novelas de aviación o sobre otras cosas, pero estoy muy feliz hablando de mi queridísima historia y mostrando novelas en las que cuento esos pedacitos desconocidos que a mí me resultan atractivos como investigador. Y la siguiente, en principio, si todo va bien, es sobre bueno, el comercio el gran comercio que se trajo en el siglo XVI de la península de Yucatán. Estamos ahí trabajando. Ya veremos si acaba siendo un proyecto o no, pero de momento es lo que estamos investigando. Bueno, yo es que conocí a Francisco Narla, como ustedes en este programa con Caja Negra, también en su faceta de aviador, y por eso todavía nos queda la esperanza también, que nos encantan las novelas históricas, pero también nos ha gustado mucho, Francisco, cuando has escrito novelas actuales y tan actuales como aquella que casi era premonitoria. Oye, levanta un poquito el libro, porque antes de la siguiente tenemos que promocionar esta, Fierro. Yo no la tengo aquí en plató, así que aprovechamos que tú la tienes ahí para que se vea ese libro. Antes de despedirte, te espero cuando vuelvas a Vigo, cuando ya no tengamos que llevar mascarilla y puedas volver aquí a plató también. Un abrazo enorme. Un abrazo, será un placer volver a Vigo. Gracias por todo. Muchísimas gracias, Francisco Narla. Fierro es su novela, Edasa, editorial. Mientras tanto, nosotros tenemos, como les decía, citas que repasar. Por ejemplo, esa nueva muestra que se inauguraba esta misma mañana en el Marco. Os teus ollos din o que a túa boca cala. Es el nombre de la muestra de Celeste Garrido que podemos ver desde este viernes ya en la primera planta del Marco de Vigo. Una cuidada selección de obras de diferentes formatos, en su mayoría de nueva producción, que construyen un relato en torno a una temática, la del cuerpo como material, como soporte, como sujeto y como receptor, con especial alusión al cuerpo femenino y al vestido como símbolo. Más asuntos. Los 3 cursos que la Diputación de Pontevedra ha celebrado en Vigo, 2 y en Pontevedra 1, han llegado a su fin. Cursos de español para inmigrantes, una actividad formativa dirigida a que las personas participantes puedan superar el examen DELE A2, expedido por el Instituto Cervantes, una prueba que es requisito indispensable para que puedan solicitar después la nacionalidad española. Es una prueba fundamental para luego poder adquirir la residencia, ¿no? Que es adquirir competencias en el idioma español. Todos los años el número de aprobados está en torno al 90%, lo que significa que todas estas personas que son de distintos países, gente emigrante, pues pueda trabajar para tener más oportunidades. Para la Diputación de Pontevedra es uno de los proyectos en los que más valoramos y estamos muy implicados, porque se trata de permitir que la gente pueda adquirir derechos. Y durante el curso, ¿qué han aprendido? Pues a mejorar su español, tanto escrito como hablado, sobre cultura, viajes, cómo solicitar un empleo o cómo integrarse en la sociedad. El
curso hemos aprendido de cultura, viajes, imágenes y escuchar y escribir y orar. Durante este curso hemos aprendido muchas cosas, por ejemplo, hablar cotidianamente y qué tenemos que hacer durante los viajes, por ejemplo, cómo buscamos trabajo, la vida y cómo nos integramos en la sociedad española y la cultura española también. Yo tengo aquí en España casi 12 años y yo aprendí muchas cosas y me gustaría coger residencia española. Estoy contenta, es la profesora, muy buena profesora, aprender a nosotros bien, muy bien el curso, temas, los textos, aprender mejor. Esta es la cuarta edición de estos cursos que la Diputación intenta facilitar a personas de países de habla no hispana y apoyar así su integración. La integración de mujeres inmigrantes o inmigrantes retornadas es la finalidad de la Fundación Impulsarse, que nació hace más de un año en Vigo y que este jueves entregaba sus diplomas a las participantes de uno de sus cursos de formación para la reinserción. En este caso, la mayoría han llegado de Venezuela y buscan la reinserción laboral. La intención última es formarlas, orientarlas y que puedan convertirse en lo más competitivas en España, ¿no? Competitivas, cuando digo competitivas, digo a todos los niveles, a nivel cultural, a nivel de conocimientos, a nivel de formación, a nivel de objetivos e incluso a nivel de grupo, y que encuentren que puedan disponer de todos los recursos que les pongamos nosotros en conocimiento para que ellas puedan desarrollar de la manera más efectiva su adaptación y su incorporación al mercado, a la formación y demás. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia porque además, explicaba la delegada en Vigo, comparten objetivos y compromiso. Es un proyecto que se apoya desde la Xunta de Galicia, desde la Secretaría Xeral de Igualdad y con el programa Gallas, que está financiando más de 70 programas de acogida de este tipo, y creemos que es fundamental y muy importante que, igual que nosotros en otras épocas salimos al exterior, ahora mismo desde Vigo acojamos a todas esas, sobre todo mujeres que retornan. Impulsarse dispone también de programas para colectivos vulnerables. La provincia de Pontevedra, que como ven, acoge de igual forma a los inmigrantes que a los turistas, y los acoge con premios porque la campaña Fama de Experiencias lleva ya en un año 9 premios internacionales y está en la búsqueda del 10º, pero para eso necesitan la participación popular. Aquí las instrucciones. Esa es la forma de votar. Buscan, decíamos, el 10º premio y se lo merece. Muestra de ello lo que van a ver a continuación y con lo que nos despedimos. Hasta la próxima semana. Un beso. Sé que esto lo has hecho 1 y 1000 veces. Cada mañana, al levantarte. Los pasos encaminándose al mismo lugar. Las tareas monótonas. La misma responsabilidad. Habrá momentos en los que te preguntarás si todo este esfuerzo merece la pena. Entonces, párate un segundo y mira a tu alrededor. Este es tu privilegio. La naturaleza nunca se apresura, ya lo sabes. Así que sigue, paso a paso, sin saltarte ninguno, por insignificante que parezca. Porque es la atención a los pequeños detalles la que conduce a la grandeza.
no es un regalo, no es patrimonio de unos pocos elegidos. Es una conquista. Si tienes la oportunidad de hacer algo extraordinario, ¿por qué no ir a por ello? No te quedes con la sensación de no haber hecho lo suficiente. Sé que no es fácil, que es una carrera de obstáculos. Pero así como te comportes ante la adversidad, te definirá como persona. Recuerda que no estás solo, formas parte de algo más grande. Lo llevas en la sangre, está en tu ADN. Alguien lo hizo antes que tú y alguien lo continuará. Así es como se construye un legado. Nada de esto nos pertenece. Nada. Salvo la enorme tarea de hacer que perdure y que quede para otros intacto. Así que, antes de salir ahí fuera, recuerda. No vas a ser el primero, ni la última, ni el mejor, ni la peor. Serás la mejor versión de ti mismo. Solo espero que no te conformes. Mantén viva tu curiosidad. Mantente hambriento de experiencias. ¿Oído? Oído. Vamos.